profundamente. Así que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, mi Señor. Venimos en esta noche, mi bendito Dios, agradecidos por todo lo que tú haces por nosotros, mi Rey, por darnos la vida, la salud, por cuidar nuestra vida, por cuidar nuestra familia, Señor. Vamos, levante sus manos ahí en su casa y dígale gracias, Señor. Gracias porque has sido fiel como cantábamos, Señor. Gracias porque tu amor permanece para siempre en nosotros, con nosotros, bendito Rey. Muchas gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, honra y honor a ti, al que vive para siempre, Señor, al santo y eterno soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Padre, en esta noche colocamos tu pueblo, tu iglesia, mi Señor, y te pedimos, háblanos, Padre, habla nuestro corazón, habla nuestro espíritu, Señor, renueva nuestra mente, renueva nuestra vida espiritual, Señor, revoluciónanos en el espíritu, Padre Santo de la gloria, y levántanos como tus hijos cada momento, cada instante, mi Rey de la gloria. En esta noche háblanos, precioso Dios, disponemos nuestros oídos para que tú nos hables, mi Señor, para que tu palabra penetre, Señor, bendito Dios de los cielos, y ella, Señor, haga lo que tiene que hacer en nosotros, mi Rey. Gracias, gracias por cada uno de mis hermanos que escucha la palabra, mi Dios. Gracias por la fidelidad de tu iglesia, Señor. Bendícelos, Padre, que tu palabra, Señor, hoy los toque, que hayan milagros, que hayan sanidades, Padre, a través de tu palabra, que la unción del Espíritu Santo esté trayendo cosas maravillosas en esta noche, Señor. Donde quiera que esta palabra se escuche, algo poderoso suceda, Señor, en este hogar, Señor, que haya una bendición, que haya una provisión, que haya un milagro, lo que tu pueblo está pidiendo, mi Rey. Yo te pido que sea hecho en esta noche, mi buen Padre, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra, y te pedimos, Espíritu de Dios, ministra profundamente en el corazón, en el espíritu de tu iglesia, mi Rey, precioso Dios de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, pastor. Buenas noches. Dios la bendiga, amada pastora. Buenas noches, Amén. iglesia. Que la maravillosa paz de Jesús esté en sus hogares, ahí donde estamos agarrados de la mano poderosa de Dios. Ahí es donde tenemos las victorias. Aquí, cogidos de Dios, de sus promesas y lo que Jesús vino a traernos a cada uno de nosotros. Jesús fue tan maravilloso, amada pastora e iglesia, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él ha venido del Padre, que ha venido al mundo, pero otra vez deja al mundo para regresar al Padre. Qué círculo de bendición, porque dice, vengo del Padre y vengo al mundo, pero otra vez voy del mundo y vuelvo al Padre. Qué bonito es lo que Jesús nos enseña a nosotros. Nosotros también aceptamos a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Él envió el Espíritu Santo de Dios a nuestros corazones, y ahí es cuando tenemos que agarrarnos de esas promesas maravillosas de Dios. Y por eso sabemos que Dios nos ha regalado la bendición espiritual a través de Jesús. Jesús vino a traer esa vida espiritual. El pueblo y todos lo querían hacer muy natural o sobrenatural, y les gustaba lo sobrenatural, pero hemos hablado que lo importante de Jesús que vino a traernos a nosotros es el mundo espiritual, ese mundo lleno de la gloria de Dios para cada uno de nosotros. Y por eso estuvimos viendo uno de los evangelios más espirituales que estuvimos viendo hace 15 días, y hablamos cada uno de los evangelios, que es el evangelio Mateo, para que está escrito, el evangelio según Marcos y el evangelio según Lucas, pero el evangelio Juan es un evangelio muy espiritual, y por eso hoy queremos introducirnos en un nuevo nivel espiritual que nos quiere enseñar la palabra del Señor. Y estamos allí en el evangelio según Juan, capítulo 3, del verso 1 al número 15. Gloria a Dios. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 3, dice la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y si no recibís nuestro testimonio. Y si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Amén. Qué tremenda palabra la que Dios nos regala. Es una palabra donde Jesús explica muy literalmente todas las cosas de que se están hablando sobre el mundo espiritual, sobre un sacerdote que conocía todas las cosas espirituales, pero que ignoraba realmente las cosas espirituales, pensó que era como muy natural o sobrenatural, y Jesús le hace cambiar ese aspecto. Estamos hablando también el evangelio espiritual del evangelio según Juan. Estuvimos viendo las bodas de Canaán de Galilea, en las bodas de Canaán de Galilea que Jesús hace un milagro. ¿Cuál milagro fue que hizo? Convirtió el agua en vino. Fue algo maravilloso que Jesús hizo. Y lo más importante que nosotros podemos ver ahí, iglesia y pastora, y que podemos analizar, es que la gente estaba muy confiada en las cosas naturales y por ejemplo, ellos se admiraron que la calidad del vino era el mejor y que era el mejor vino que le había reservado para el final. Y realmente no vieron, ni siquiera María alcanzó a ver lo que Jesús quería enseñar de lo espiritual. No ha llegado mi hora, fue que dijo Jesús, le dijo a mujer, no ha llegado mi hora. Explicamos por qué dijo esa parte, pero ahora es importantísimo por qué no ha llegado la hora, porque Jesús era necesario que Él fuera a la cruz del Calvario para que esas vasijas que somos cada uno de nosotros fuéramos transformados en vasijas de barro para recibir su gloria, para recibir su presencia, para recibir esa bendición tan maravillosa del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Una vasija de altivez, una vasija de orgullo, una vasija que acaba de leer la pastora, que no ha nacido de nuevo, no puede recibir la presencia del Espíritu Santo. Por eso es importantísimo para nosotros, iglesia, creerle a Dios, humillarnos delante de su presencia, morir para poder recibir esa bendición gloriosa. Por eso a Nicodemo le era necesario morir y él confundió, que lo miraremos más adelante, la vida natural con la vida espiritual, y por eso dijo, ¿cómo es posible que vuelva a entrar al vientre de mi madre? Si no es posible. Pero Jesús le explica exactamente lo que es la nación espiritual. Y hablando de esta parte del vino, Jesús nos quería dar el mejor vino a nosotros, y el vino es representación también del Espíritu Santo, de la alegría, del gozo, y es el vino en el cual nos trae la bendición maravillosa a favor de nuestra vida. Y por eso nuestro Señor Jesucristo hace ese milagro físico, pero era una profecía presente, hablando sobre lo que iba a pasar en la cruz del Calvario. Y sobre lo que lo iba a pasar en la cruz del Calvario, pues la palabra de Dios, pues estuvimos hablando también, acaba de leer la pastora, algo importante de lo que sucedió en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario dice que así como la serpiente que en el asta que Moisés erigió, así es necesario también que Que miremos a Jesús. Que miremos a Jesús. ¿Por qué pasó esto? Porque normalmente, ¿por qué se hizo el asta? ¿Por qué se colocó la serpiente en el asta? La serpiente era el significado del pecado del pueblo.
El pecado del pueblo pues era porque ellos se rebelaron contra Dios y Dios les envió las serpientes. Y por eso, por ese pecado, entonces cada vez que las serpientes mordían y la gente moría, Dios le manda hacer un asta con una serpiente, y cada vez que ellos fueran picados o mordidos por la culebra, inmediatamente tenían que ver la serpiente y eran sanos. Asimismo Jesús, Él no tenía pecado, pero cargó todos nuestros pecados y se erigió en la cruz del Calvario para redimirnos a cada uno de nosotros. Qué lindo es Jesús, por eso ese pasaje es extraordinario. Y yo le dije a la pastora hace un momento, es uno de los pasajes que a la pastora más le gusta. Es un pasaje extraordinario de lo que Dios nos quiere enseñar. Pero en el capítulo número 2, después de la multiplicación del vino, de la multiplicación, que me entró en la multiplicación, pero es en la conversión, cuando convirtió el agua en vino. Después viene algo importante que Jesús nos enseña después del versículo 13, nos está enseñando sobre el templo. Y todos estaban mirando también un templo físico, ellos estaban acostumbrados a ver templos hermosos, templos ostentosos, porque nomás podemos encontrar a Salomón cuando hace un templo tan maravilloso, y un templo que era ostentoso en sus riquezas y todas las cosas, de tal manera que los que querían invadir querían llevar sus riquezas. Y de los que invadieron podemos encontrar en la palabra del Señor que llevaron de a poco y de a pocos, porque era tanta la riqueza que había en el templo de Salomón que hasta Nabucodonosor fue el último que llevó las vasijas y llevó todas las cosas para allá. Podemos ver que en los asirios y los babilónicos ambos llevaron mucha riqueza del templo de Salomón. Y entonces, encontrando eso, por eso podemos ver que ellos se acostumbraron a ver un templo natural. Y Jesús les quería hablar de un templo espiritual. También ahí usted se puede leer el capítulo 2 del Evangelio según Juan, y vas a encontrar cómo Jesús les enseña o les quiere enseñar que no quiere simplemente que Dios no es un Dios simplemente que vino a estar en una casa de paredes, que Dios es un Dios que está en cuerpos vivos, que somos cada uno de nosotros. ¿Qué opina de esto, pastora? Es tremendo, pastora, iglesia, porque la palabra del Señor nos dice, o sea, nos enseña cómo los hombres estamos acostumbrados a ver solo lo físico. No queremos pasar mucho de allá, de lo físico, acostumbrados a lo que podemos palpar, tocar y manejar y controlar, es la verdad. Pero Jesús viene a enseñarnos un reino totalmente diferente, dice el reino espiritual, sí, donde andamos es por fe, porque eso le pasó precisamente a Nicodemo. Nicodemo no podía entender, iglesia, él no podía entender cómo es que ya siendo viejo me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre y voy a volver a nacer. Por eso es necesario, pastor e iglesia, es muy importante y es necesario que nuestra mente sea renovada, dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que tener una renovación en nuestra mente, en nuestro entendimiento, porque si no renovamos nuestra mente no vamos a entender el reino de Dios, no vamos a entender la palabra, lo que el Señor Jesús viene a traernos. Por eso la palabra del Señor dice que Él dijo arrepentidos, porque ha llegado el reino de los cielos, y arrepentidos quiere decir cambiar la manera de pensar, o sea, renovar nuestra mente, iglesia, y es hora de que nosotros renovemos la mente. ¿Por qué? Porque están sucediendo muchas cosas, y entonces, como está sucediendo tantas cosas, a veces la misma gente se asusta y, porque todo lo ve natural y nos asustamos por muchas cosas, pero no, iglesia. Nosotros tenemos puestos nuestros ojos en Jesús, así como nos estaba diciendo el pastor, dice la palabra, tened los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si hay alguien a quien debemos mirar en este momento, iglesia, es al Señor, es mantener nuestros ojos puestos en Él. No importa lo que suceda, no importa lo que pase en el mundo, no importa lo que pase en donde estamos nosotros, Jesús siempre nos protegerá, Jesús siempre nos guardará si nosotros tenemos nuestros ojos puestos fijamente en Él. Tenemos que aprender a confiar, tenemos que aprender a sumergirnos en ese mundo espiritual que el Señor viene a traernos, a creerle. Y decimos que siempre este mundo espiritual, esta parte se activa es con la fe. Por eso es que tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, así como esa gente en ese momento lo tenía puesto en ese que erigió Moisés, que fue la serpiente, para que ellos al mirar sanaran, para que ellos al mirar pudieran obtener su milagro. Así
aquí, en este momento, nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, iglesia, solamente en Jesús. Jesús es más grande que nuestras circunstancias, Jesús es más grande que nuestros problemas, iglesia. Por eso el Señor puede hacer todo posible si nosotros lo miramos a Él, si tenemos nuestra vista fija en Él y le creemos que Él puede hacer lo que ha dicho que hará en nuestras vidas, ¿verdad, pastor? Amén. Él comienza entonces Jesús a hablar en un templo natural, pero hablándoles de un templo espiritual. Él estaba hablando ahí después del versículo 13 en el capítulo número 2. Y Jesús entonces les está hablando que las figuras de los templos naturales y sobrenaturales, que ellos estaban viendo que ambos tienen la misma sustancia, es natural. Lo natural y sobrenatural es natural. Pero lo único diferente es la nación espiritual. Lo espiritual es muy diferente a lo natural y lo sobrenatural. Por eso Jesús les está hablando de eso tan importante que es entrar a lo sobrenatural. Y algo que impactó tanto, pastora, y que sorprende uno cuando lee la historia de la iglesia. Al leer la historia de la iglesia, amada iglesia, podemos encontrar que en el siglo II tuvo un impacto tan grande la iglesia, una cobertura tan grande al mundo conocido en ese tiempo, porque inclusive más que el siglo I, en el siglo I, en carne y hueso, en vivo y en directo estaban los apóstoles, pero ellos no alcanzaron tanto a abarcar como en el siglo II. El siglo II abarcó el evangelio de una expansión tan grande. ¿Por qué razón hubo una expansión tan grande? Por lo que el apóstol Pablo y nuestro Señor Jesucristo explicaban y nos aclaran a nosotros que es importante salir de esa nación natural, es importante salir de la nación sobrenatural e introducirnos a la nación espiritual. En la nación espiritual ellos por el Espíritu hacían todas las cosas, por el Espíritu hacían proezas, milagros. El mundo sobrenatural funciona cuando nosotros estamos sujetos, agarrados a la mano de Dios, que es el mundo espiritual. Ahí empieza a funcionar las cosas que Dios tiene a favor de cada uno de nosotros. Entonces el segundo siglo fue un siglo que impactó grandemente por el evangelio al mundo conocido. Y el Señor nos está llamando en este tiempo. Es un tiempo que no es común para todos nosotros que hemos vivido, los que llevamos muchos años, los que llevan pocos años. El año 20 nos cambió totalmente. Nos hablaba el domingo la palabra, cómo nos sacó de la nación natural, de las cosas naturales, para empezar a ser esos pioneros en las cosas de Dios. Y es importante saber que Dios va a hacer cosas grandes con nosotros, que es el mover del Espíritu Santo el que nos va a llevar a hacer cosas increíbles. Usted puede estar pensando en casa que no lo puede hacer, que cómo es posible hacer esto. Simplemente es humillarse delante de la presencia del Señor, creerle a Jesús que Él puede hacer cosas grandes. Dios está buscando un hombre, Dios está buscando una mujer que le crea a Él, que pueda ser ese instrumento, que no se quede viendo el vino simplemente, sino la felicidad de lo que traía el vino espiritual, la presencia del Espíritu Santo, que no se quede viendo los templos, simplemente las paredes, sino la unción poderosa del Espíritu Santo a favor de las vidas de cada uno de nosotros. Eso es lo importante que nosotros que Dios nos quiere mostrar. Entonces Dios le está hablando en un templo natural del templo espiritual. Él usa las cosas naturales para hablarle en las cosas sobrenaturales, y ahí aparece entonces esa figura maravillosa de nuestro Señor Jesucristo a favor de cada uno de nosotros. Él les habla de esto. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban empeñados en la parte judía, en la parte de judaísmo, la parte viendo las señales, viendo las cosas físicas, lo sobrenatural, lo natural. Y Dios les está diciendo a través de nuestro Señor Jesucristo que les venía a traer un nuevo mover, el mover del mundo o de la nación espiritual, que es mucho mejor, que es una nación maravillosa. Y por eso cuando empieza a avanzar, pasa el templo y Jesús llega. El relato del Evangelio según Juan, el apóstol Juan relata que llega de noche Nicodemo. Y ahí una experiencia extraordinaria. Y en esa experiencia extraordinaria, el versículo 3, ¿me lo puede volver a leer, por favor, pastora? Es un versículo maravilloso porque Nicodemo empieza a ver las dificultades de lo que es el mundo natural con respecto a la nación espiritual. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere
de nuevo no puede ver el reino de Dios. Viene algo importante Jesús a hablar, que es necesario morir para nacer, para nacer en el mundo espiritual. Es nacer de nuevo. Si no se nace de nuevo, es imposible recibir las bendiciones espirituales. Y Nicodemo empieza a ver esas cosas. Nicodemo era un hombre que sabía la palabra de Dios, Conocía las escrituras. conocía las escrituras, pero lo que él tenía era que hacía que todas las cosas que él conocía espirituales las naturalizaron. Y eso es un inconveniente grande que hay para que no haya crecimiento, que las personas puedan las cosas espirituales naturalizarlas. Una cosa diferente es vivir una vida espiritual como si fuera natural, pero otra cosa es que las cosas espirituales las naturalicemos. Es difícil. Nicodemo, entonces, él sabía la ley, sabía las escrituras, conocía. Por eso Jesús le dice, cuando él le dice Es un que... maestro. Claro, maestro. Y él le dice claramente cuando, ¿cómo así que volverá a entrar al vientre de mi madre? Él veía las cosas espirituales en las cosas naturales. Y Jesús le dice claramente que es necesario, que tiene que morir para nacer de nuevo. Morir cada uno de nosotros a muchas cosas que en las cuales nos agarran. Y el domingo nos decía algo importante, Señor. Para hacernos libres tenemos que dejar lo que nos está cautivando. Hay algo que te cautiva, hay algo que te agarra a las cosas naturales. Quizás son cosas que están alejadas de Dios y que no le están haciendo daño a nadie, pero no le agradan a Dios. Pero tiene eso en el corazón, en la vida, y al tener eso en la vida, eso impide nacer de nuevo. Impide, si no deja eso, no va a vivir la libertad. ¿Es así, pastora? Claro que sí, es que el nacer de nuevo es tan importante, iglesia, porque hay cosas que nos detienen. Jesús tiene un propósito con nosotros. Dios quiere llevarnos a un crecimiento espiritual, pastor. Dios quiere llevarnos a un avance, a hacer una avanzada, pero realmente hay cosas que nos están deteniendo. Es como de pronto yo a veces pongo ejemplos, ¿no? Pero por ejemplo, hace tiempo puse un ejemplo de alguien que estaba amarrado a una soga, a un lazo, y lo estábamos deteniendo y le decíamos, corra, corra, y no podía avanzar. Y cuando le dijimos, corra, y soltamos, ¡pum!, salió corriendo. Eso es, iglesia. A veces decimos, ¿por qué estoy estancado? ¿Por qué no veo un crecimiento? ¿Por qué no veo un cambio en mi vida? Porque no he muerto a muchas cosas carnales que están en mi vida. Hay cosas que me están doblegando, cosas que son a veces como la ira, pastor, cosas que son a veces como el enojo, cosas que son a veces como la envidia, la falta de perdón. Todo eso detiene el crecimiento. Lo que hace que no nazcas de nuevo es eso, cuando te empeñas en esas cosas que el corazón dice, no, es que eso me duele, tengo que soltar eso, tengo que soltarlo para poder avanzar, iglesia, para poder nacer de nuevo. Mire que este hombre era un maestro de la ley, es decir, conocía y enseñaba la palabra, pero él no sabía, no entendía cómo podía hacer para ver ese mundo espiritual que nos está diciendo hoy el pastor, para entrar en ese mundo sobrenatural y espiritual que Dios tiene. Y es cuando nosotros morimos a toda esta carnalidad que tenemos, a todo eso que Dios nos llama hoy a tener un cambio, una transformación, que muramos a la vieja carne, al viejo hombre, a las viejas costumbres que tenemos, porque es que a veces por tiempo, pastor, la gente muere a eso, pero vuelve, como dicen por ahí, el viejo hombre, y vuelve a renacer la envidia, vuelve a renacer el resentimiento, vuelve otra vez. Lo que nosotros tenemos es que morir a esas cosas, iglesia, para poder nacer de nuevo, porque la palabra del Señor nos expresa y lo sabemos, que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Tenemos que entrar en ese reino de Dios, y es teniendo un cambio, una transformación. Este hombre prácticamente se las sabía todas, pastor, porque no ve que era un maestro de la ley. Maestro es el que sabe al derecho y al revés y enseña, pero de qué le sabías, le valía saber y enseñar y no entender, porque no entendía. Entonces necesitamos entendimiento, iglesia. Necesitamos entender que necesitamos nacer de nuevo, iglesia, y eso es importante que nosotros lo hagamos. Tiene que haber una transformación, ese metanoia, ese cambio de manera de pensar, pastor. Así es, pastora. Entonces aquí Jesús le está invitando a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo,
que dejar esa parte natural y empezar para vivir esa vida sobrenatural. Por eso Dios nos está buscando a hombres y mujeres que realmente soltemos esas cargas, soltemos esas adversidades, eches sobre Jehová sus cargas, que Él se sustentará. Tiene cuidado de vosotros. Por eso es importante sacar esas cargas. El verso 4 que nos dice, pastora. El versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él está hablando como natural. Natural. Por eso Jesús él está hablando de dos conceptos totalmente diferentes, concepto natural contra el concepto espiritual. Y Él quiere hacer que todo sea natural. Ellos estaban acostumbrados, Israel y toda la cultura de los que estaban ahí en ese tiempo, ellos naturalizaron todas las cosas de Dios. Por eso el templo era muy natural, la palabra era muy natural. Y Dios nos está invitando en este tiempo para que espiritualicemos lo que es la palabra de Perdón, Dios. pastor, solo ponían sus ojos en lo que era lo físico nomás. Y lo que les convenía. Ajá. Porque los que les gustaba, ellos sí cuando buscaban algo de Jesús, les gustaba algo, chévere, iba y lo cogían para ellos. Pero cuando era algo que les tocaba sanar la herida y venía la salecita, ahí sí no les gustaba. Y normalmente eso suele suceder en muchas personas y muchas veces no nos gustan que nos digan la verdad, y cuando nos dicen la verdad es salecita que está cayendo la herida, y si no dejamos que caiga la herida sigue. Y necesitamos que sea sanada. Y al ser sanada hay muchas cosas que necesitamos dejar para que Dios empiece a hacer esa bendición gloriosa. Entonces Jesús empieza a convertir ese vino en vino espiritual. Es un templo espiritual, a decirle al hombre que tiene que nacer de nuevo. Y vienen unos versículos extraordinarios cuando Nicodemo le da a Jesús toda la vuelta y que tiene que dejar ese mundo natural para entrar al mundo sobrenatural. Allá sobre el versículo 14 habla la palabra, algo maravilloso que es necesario que nosotros tengamos. Cuando dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que Jesús, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, sea levantado a favor de cada uno de nosotros. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue morir por nosotros, morir por nuestros pecados. Él fue sin pecado, cargó nuestros pecados y los llevó allí por nosotros. Toda la adversidad que iba a pasar en nuestras vidas, Jesús la cargó en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos libres. Es necesario que así como en la serpiente, ellos por el pecado, si los mordía la serpiente, ellos tenían que ver la serpiente para no morir. Nosotros como hijos de Dios tenemos que mirar a Jesús para no morir en el pecado. Él es el que perdona todos nuestros pecados. El Espíritu Santo nos ayuda, nos da dominio propio, nos da fuerza para poder salir de las adversidades. ¿Así, pastora? Claro que sí, y es que en ese momento lo que ellos tenían que hacer era solamente creer, porque se paraban enfrente de esa serpiente allá en el asta y tenían que creer solamente, y el hecho de creer, pues eran sanados. Así nosotros tenemos que creerle al Señor, iglesia, creer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros para darnos salvación. Es tiempo de creerle al Señor, es tiempo de confiar en Él, es tiempo de soltarnos en sus manos. Yo escuché por ahí una leyenda que decía que el Señor, o que el año 2020 le cambió los planes a todo mundo, menos a Dios, porque Dios sigue con sus planes. A Él no le afectó nada, el COVID no le afecta nada. Él sigue con sus planes, porque Él tiene propósito con nosotros, iglesia, pero nosotros tenemos que tener es firmeza, estar firmes en ese tiempo mirando a Jesús y creyendo que Él puede obrar. ¿Cuál es tu necesidad, iglesia? ¿Qué estás pidiendo al Señor? Cree que llegará, porque va a llegar. El Señor nunca se tarda, el Señor nunca llega tarde, Él llega a tiempo. Entonces, prepárate para recibir un milagro, prepárate para recibir una sanidad, prepárate para lo que estás pidiendo al Señor, porque seguro llegará la respuesta del Señor muy pronto, iglesia. Así es, amada pastora, así es, iglesia. Creámosle al Señor, creámosle que viene un milagro grande, pero cuando nosotros veamos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, aceptemos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Al aceptar eso, el versículo que sigue, el versículo 15,
es un versículo que todos nosotros conocemos, es uno de los versículos más conocidos, que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importantísimo lo que Jesús nos está enseñando, para que todo aquel que en él cree, ¿en quién? En Jesús, en lo que Él hizo en la cruz, lo que vio, lo que es necesario, que así como Moisés vio, dice claramente la palabra, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando usted ve a Jesús levantado en la cruz del Calvario, cuando usted ve a Jesús, que somos pecadores, que cometemos errores, y vemos a Jesús que nos lava con su sangre preciosa, que nos limpia de todo pecado, creemos en Jesús, dice la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús te salva por gracia, por lo que Él hizo. No merecíamos esa salvación que Él nos regaló en la cruz del Calvario. Por eso el amor de Dios es tan inmenso que nos regala esa gracia de Jesús para poder salvos. El amor de Dios no nos salva la gracia, el regalo de Él. El amor de Dios nos muestra que tú eres importante, que su familia es importante para Dios, pero su gracia nos da salvación. Vamos a orar, dándole gracias a Dios por esa maravillosa palabra que nos regala en esta hora. Padre, te damos gracias porque nos introduce en ese nivel glorioso de esa nación espiritual donde el vino, la presencia gloriosa del Espíritu Santo trae gozo a nuestras vidas, donde el templo del Espíritu Santo somos cada uno de nosotros, y no es las cuatro paredes, es la presencia gloriosa del Espíritu Santo en el corazón de cada persona que cree en ti, Dios. Gracias porque hoy los que no han nacido de nuevo digan: Señor Jesús, perdona todos mis pecados y yo te acepto como mi Salvador personal. Quiero pedirte que llegues a mi corazón con la presencia gloriosa de tu Santo Espíritu y escribas mi nombre en el libro de la vida. Cuando tú haces esta oración, el reino de los cielos se viene a favor tuyo. Los ángeles empiezan a pelear la buena batalla a favor tuyo. La familia empieza a ser protegida. Los bienes empiezan a ser protegidos porque Dios es fiel. Gracias, Señor, mi Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, no se nos olvide, para que todo aquel que en Él cree, debemos creer en Jesús. Y al creer en Jesús, en todas sus promesas, Él nos bendice. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. En la cruz del Calvario se llevó los espinos y cardos ahí en sus sienes. Es la maldición que vino con el pecado. Él se la llevó para que nosotros pudiéramos entrar en la prosperidad de crecer y multiplicarnos como Dios lo dio desde el comienzo. Vamos a tomar nuestra ofrenda, nuestra primicia, nuestro pacto. Pactemos con el Señor, preséntelo al Señor, colóquelo en la cajita de fe y vamos a orar con fe, creyendo que Dios es el que tiene el poder para darnos las riquezas. Padre, te damos muchas gracias y creemos, Señor Jesús, que ninguna plaga que tocó a Egipto, que ninguna plaga que está tocando hoy en día al mundo, tocará a tu iglesia. Te pedimos que la protección gloriosa de tu sangre esté a favor de nosotros y que toda adversidad que se haya levantado en contra de nuestra economía, tú la quebrantas, la rompes y hoy nos levanta como una iglesia triunfante y vencedora, creyendo en la promesa que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. En el nombre de Jesús nos agarramos a esa promesa maravillosa y por eso nuestros ojos mirarán la victoria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buena palabra nos ha regalado hoy Dios. Alimento fresco para nuestra vida, la vida de una nación espiritual. Por eso es importante que sigamos orando para que Dios nos abra a cada uno de nosotros el deseo de ser llenos de Él cada día. Por eso les invito para que oren cada día, para que cada día leamos la palabra del Señor que estamos leyendo en cada versículo, para poder crecer y creer en las promesas del Señor. Todos vamos leyendo los mismos versículos que estamos en el WhatsApp de la iglesia, en el grupo. Entonces ahí estamos nosotros creciendo cada día más y más. Que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo. No se le olvide que cada vez que ore, cada vez que le crea la palabra, se agarra de la mano poderosa de Dios y Él nos sostiene de nuestra mano derecha.
Iglesia, no olvidemos que debemos ser renovados, transformados, que es importante nacer de nuevo, tener un cambio en nuestra vida, porque es tiempo de renovación. Dios les bendiga, iglesia, les amamos muchísimo. La paz del Señor. Bendiciones.